combustible, que no le iba a mandar más petróleo y que no sé qué. Sí, sí. No pasa nada. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, vamos a ir a tu columna, Luis, ¿te parece? ¿Tenés Sí, ganas? claro. Vamos a escuchar un ratito a Luis Brustein, ¿les parece? Nos lo merecemos. Iba a empezar hablando de algo que no pasó acá en Argentina. Bueno. Sí, acá pasó también, pero en realidad es lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Porque ustedes vieron que hubo inundaciones en el sur de Estados Unidos, En Texas. Sí. pero han sido inundaciones dramáticas. o sea, que hacía muchos años que no había inundaciones de ese tipo en Estados Unidos. Es un río, se desbordó, son impresionantes las imágenes de ver el río ese, que es un hilo, es un río ni mediano, es un río chico normalmente, y de repente se convierte en un torrente impetuoso que va a todo lo que da, una velocidad increíble, una masa de agua. El resultado es que hay 104 muertos y decenas de desaparecidos, muchos desaparecidos que están buscando por todos lados. Además, una incapacidad absoluta del Estado norteamericano para reaccionar frente a la tragedia. En las crónicas se ve que algún helicóptero que salió para buscar a algunos de los desaparecidos chocaba con drones que estaban, drones particulares, que son drones grandes también, sí. ¿Verdad? Y chocaban, ¿no? Es interesante, lo digo, porque se conocieron hoy los decretos famosos de Federico Sturzenegger que terminan de desmantelar lo poco que sirve, o lo mucho que sirve, o la parte que sirve del Estado, ¿no? Y lo que pasó es que eso pasó en Estados Unidos. Donald Trump con el mismo discurso negacionista del cambio climático, de no firmar el protocolo de Tokio, de sacar a Estados Unidos de cualquier obligación sobre cambio climático que se adoptara en Naciones Unidas, y de desmantelar el servicio meteorológico de Estados Unidos. Y el control aéreo. Y el control aéreo. El control aéreo también lo desmanteló. Sí, que podrían haber prevenido estos sucesos y haber tomado medidas de precaución frente a esa tragedia. Es impresionante cuando uno ve las imágenes cómo entra el agua. El agua se lleva todo. De repente es una ola, una pared de agua que entra a las casas, ¿no? Y aquí se vivió el mismo efecto, o sea, ya hemos tenido inundaciones que no se esperaban, que eran inundaciones que no son comunes, que provocaron daños muy grandes, sobre todo en las rutas, aparte de los daños a las personas. Gran parte de las rutas quedaron muy afectadas por las inundaciones, porque el agua, cuando pasa la corriente, arrastra pedazos enteros de la ruta, sobre todo en algunas zonas y donde no están bien hechos las obras hidráulicas que permiten el desagüe y la retirada del agua y demás. El agua se lleva puestos pedazos enteros del asfalto. Bueno, muchas de las rutas nacionales están sufriendo ese castigo, porque acá también, o sea, con estos decretos de achicamiento del Estado, de ajuste y demás, se desmanteló el Servicio Meteorológico Nacional y sobre todo se desmanteló la Dirección de Catástrofe. Prácticamente quedó eso sin funcionar y se pasó lo que era el Servicio Meteorológico Nacional, se pasó a dependencia de la Fuerza Aérea, que no es exactamente lo mismo. O sea, esta historia que se pudo ver en un país como Estados Unidos, que tenía una infraestructura mucho más desarrollada que la que podía tener un país como Argentina, y sin embargo esa catástrofe, que podría haber sido atenuada o evitada en el mejor de los casos, resultó devastadora y costó cientos de vidas. Y digo cientos porque las expectativas, primero porque va a seguir lloviendo,
los anuncios sobre el clima en esa parte de Estados Unidos están diciendo que la lluvia va a seguir, o sea, el agua no se va a retirar. El agua se llevó un campamento de chicos. Hay 28 chicos 28 desaparecidos. muertos Ya y otra cantidad de chicos desaparecidos en un campamento que estaba al lado de un río que se llama el río Guadalupe, que era un río mínimo, o sea... Qué poco valor, ¿no?, que se le da a la vida de las personas con este tipo de políticas, sí, ¿no? Porque bueno, siempre pasa que hay imprevistos y hay cuestiones que pueden pasar por más que un Estado esté presente, ¿no? Lo hemos vivido muchas veces nosotros. sí, pero si además le agregás, ¿no?, claro, el plus de dejar a la gente a la intemperie en un montón de cuestiones. Bueno, acá tuvimos las inundaciones de Bahía Blanca y la verdad que el papel que hizo el gobierno nacional, incluso ahora le retació los fondos que primero dijo que bueno, que ya los había ejecutado, pero en definitiva lo que había ejecutado tampoco alcanzaba para... Era todo mentira. Claro, era tampoco... Pero lo que quiero decir es, por más que los haya ejecutado, eso no alcanzaba de entrada, lo habíamos informado, no alcanzaba ni para arrancar con la reparación de semejante daño. Sí, y yo con lo que... El discurso mesiánico, donde el Estado aparece como el principal enemigo de todos los males, el causante de todos los males que hay en el país, a lo mejor no es un discurso ahistórico que no tiene claro, fundamento en el proceso de cómo se fueron generando estas situaciones, porque el servicio meteorológico existe por algo, ¿no? La defensa civil existe por algo, la vialidad nacional existe por algo. El INTI. El INTI, el INTA. Yo te digo, yo tenía una casita en la isla, en el Tigre, y entre varios vecinos que estábamos ahí, teníamos 40 hectáreas. Y la parte de atrás del terreno que teníamos era improductiva porque es inundable, ¿no? La parte del medio de las islas es lo primero que se inunda, cuando empieza a subir el agua, sobre todo cuando hay sudestada. Y lo que hicimos fue llamar una vez a la gente del INTA para que viera qué tipo de emprendimiento se podía hacer, aparte de plantar árboles y demás. Y está para eso el INTA. O sea, el INTA tiene la posibilidad de hacer productivo por ahí un espacio que hasta ese momento no servía para nada, ¿no? Era un terreno baldío, inundable. Y yo creo que eso pasa con prácticamente los productores en el campo, los pocos que quedan, porque la verdad que las grandes corporaciones se han encargado de comprar grandes extensiones del campo y de alquilar las extensiones medianas, y quedan pequeños productores, pero son muy pocos. Yo lo estaba escuchando a algunos dirigentes de la Federación Agraria que dicen que el 70% de los productores arriendan sus tierras a las exportadoras, ¿no? A los fondos de inversión que exportan la producción. Pero en ese había un vínculo siempre hubo un enorme vínculo entre el Estado a través del INTA y el sector, claro, el productor agropecuario, sobre todo el pequeño productor que no tiene capacidad de generar su propia inteligencia, su propia base de datos, digamos, como para poder mejorar la producción y todo lo demás. Yo no sé, yo he visto en el campo trabajadores del INTA como se metían en medio de los barriales y se iban a hablar con los productores. Bueno, todo esto, yo creo que esa historia, y este hombre, Federico Sturzenegger, que es una especie de estadicida, un homicida, que va a generar mucha repercusión negativa sobre la sociedad, ¿no? Yo creo que, no sé si lo hablamos acá, pero el abandono la desaparición de Vialidad Nacional implicó, es decir, la desaparición en este momento es una desaparición desde el punto de vista formal, burocrático,
porque en los hechos Vialidad desapareció desde que asumió Milei, Y bueno, donde prácticamente el 70% de las rutas nacionales están en una situación abandono. de abandono. Pero fíjate lo que nos acaba de decir Linares, algo tan elemental como comprar, no sé, 10, 15, 20, 50 toneladas de sal para ir a tirar en la ruta cuando viene el invierno en la Patagonia, que todo el mundo lo sabe, que es la forma de evitar accidentes, porque evita el hielo, digamos, en la ruta, claro. Y ni siquiera compraron la sal, o sea, y eso se lo tendrían que haber hecho hace 2, 3 meses. Lo que evita Ayer es que recién. una persona vaya mínimo, no hace falta ir a velocidad. No, no, agarrás te vas. y haces un no, trompo y Perdés listo. tracción, Y perdés claro, tracción totalmente. Y fíjate qué coincidencia, esto que decías vos tan importante, cómo se combinan fatalmente elementos en diferentes países, pero con algunas coincidencias. El cambio climático que provoca estas inundaciones, estas tormentas, esto a lo que no estábamos acostumbrados, manejados por gobiernos que tienden a destruir el Estado. Lo que pasó acá, que fue de repercusión nuestra más local, en Bahía Blanca, donde se vio claramente un Estado ausente, las consecuencias que tienen, lo que acaba de pasar en Texas y lo que pasó hace no tanto tiempo en España, en Valencia, gobernada por el Partido Popular, esa zona de España, donde no tuvieron respuesta, el Estado también desmantelado, sin respuesta para atender ante una emergencia climática como fue la Dana. Bueno, quizás para mucha gente lo que está pasando es que la destrucción del Estado todavía no se ve y piensan que ahorrar plata del Estado, lo escuchaba muy buena, una nota muy buena que hizo Pablo Caruso en su programa del día de hoy, con una especialista en gestión de recursos humanos estatales, y que decía que el estudio que hicieron ellos, hay casi un 80% de la gente que cree que está bien reducir el gasto del Estado y reducir los gastos de la política, porque lo asocian, reducir el gasto del Estado, a la burocracia, a la corrupción, a los ñoquis, claro, a todo y ese ese tipo es de un cosas. porcentaje ínfimo. Y eso es un porcentaje ínfimo. Y ver las consecuencias de la eso. empleada pública de Gasalla, digamos, bueno, eso es que la una... saquen a la empleada pública de Gasalla. Pero las consecuencias de destruir el no tiene Estado la culpa de todo, pobre. lleva más tiempo que se visualice qué va a pasar. La Cámara Argentina de Comercio, uno puede creerle y decir, bueno, es una cifra interesada, porque la verdad que a ellos se les paró el trabajo con el congelamiento, la parálisis de la obra pública. Pero la Cámara Argentina de Comercio calculó que para poner en valor otra vez lo que se degradó en las rutas nacionales desde que asumió Milei, implicaría un gasto de 25.000 millones de dólares. Claro. O sea, volver a poner las rutas nacionales como estaban en el momento que asumió Milei en el 2019 equivale a más o menos lo que entró del fondo, claro, lo que entró del Fondo Monetario. Del Fondo Monetario, que nosotros ni lo vimos, claro, porque todo eso que entró se está yendo en la fuga. Pero es el fondo del mar, ¿no? Porque debemos los 25.000 más, y además tenemos las rutas con 25.000 mínimo para gastar. El gobierno estaba desesperado por el gobierno que dice, nosotros vamos a conseguir dólares privatizando las empresas estatales, pero no las quiere comprar nadie todavía, por lo menos no aparecen, y no han podido todavía ponerlas a la venta. Pero estaba IMSA en Mendoza, que estaba a la venta, un llamado de Donald Trump, y le dijo, che, mis amigos están interesados, y entonces le dieron la empresa IMSA, que es una empresa de producción tecnológica, de tecnología, de represas, de turbinas para represas hidroeléctricas, se las dio a esta empresa norteamericana. Pasaron 6 meses, y como el gobierno paralizó todas las obras públicas, ni siquiera pagó las que ya había hecho. No tiene a quien mandarle una turbina. Esta empresa norteamericana, que son amigos de Donald Trump, compraron algo que está en déficit, está en rojo, porque el Estado no les pagó ni siquiera lo que le debía, y paralizó las obras que había encargado con esta IMSA, ¿no? Pero es más dramático todavía para los que hablan en contra del Estado, porque en este decreto que firmó Sturzenegger
se elimina el Instituto de Lucha contra el Cáncer. Sí. Y yo estaba viendo un documental de la Deutsche Welle sobre estas cuestiones en Argentina. Hablaba un enfermo de cáncer desesperado porque le habían sacado la medicación oncológica, y diciendo que la medicación, cada frasco que a él le dura un mes, cuesta más de un millón y pico, 2 millones de pesos, que él no lo puede sostener, que había conseguido sobrevivir este tiempo porque le hicieron llegar donantes particulares sobras de esa medicación. Y después entrevistaban a una médica que trabajaba en el Instituto de Lucha contra el Cáncer, y decía que se puede afirmar que desde que asumió Milei y se paralizó la entrega de medicamentos a enfermos de cáncer, hubo por lo menos 70 muertos, 70 personas que estarían vivas ahora. Claro. Todavía no conocemos esos datos, ¿no? Esos datos van llegando de todos. Claro. Se cerró también el Instituto de Lucha contra la Hemofilia. Y el Instituto Nacional de Cardiología también. Sí, bien. Pero bueno, el de hemofilia tiene 5.000 pacientes. Sí. O sea, ese es el enemigo. Y no cualquier hematólogo, estaba escuchando hoy a una médica, no cualquier hematólogo es especialista en hemofilia. No, lógico. No cualquiera lo puede atender. Claro. No cualquiera. ¿Por qué te dijeron, bueno, No, pero lo que dice Luis los hospitales es tienen lo que doctores subraya es que son, hematólogos, lo que subraya Luis es que son 5.000 personas. Claro, pero lo que dicen estos tipos es que vaya al hospital de la No son municipalidad, 10 que algún millones de hematólogo tipos. debe haber. No es cualquiera que te atiende es. para esas cosas. Además, los hematólogos, los médicos eligen sus especialidades según la rentabilidad que van a tener después. Y también está lo que les guste, pero ellos piensan en lo que cómo van a trabajar. Sí. Y bueno, hay especialidades que si no las sostiene los hospitales públicos y demás, van a ir escaseando hasta casi desaparecer. Esa problemática. O sea, yo qué digo, que hemos matado 70 enemigos. El enemigo es el Estado, pero son esos 70 enfermos de cáncer que se murieron. Esos no son nuestros enemigos. Nuestros enemigos son los 5.000 enfermos hemofílicos que estaban atendidos por el Instituto de Lucha contra la Hemofilia. O sea, la gente que habla contra el tema del Estado tendría que por lo menos ponerse a estudiar sobre estos temas. Centralizar la administración de 5 inmensos hospitales nacionales, que cada uno tiene una especialidad muy concreta, muy específica, centralizarlos para el gasto, es una burrada absoluta, porque en la especificidad de cada actividad que tienen esos centros de salud está el monto del gasto que les lleva. O sea, hay una especie de... No es todo un Excel, una cuadrícula Excel. Hay gente que se muere, hay gente que sufre, hay gente que se está perjudicando por estas políticas que estos tipos festejan como si se tratara de luchar contra un enemigo, una especie de orco, como dicen ellos, ¿no? Vamos a dar la media vuelta, ya venimos.